Buenas tardes. Primero agradecer por la invitación al curso. Mi nombre es José Abella, soy radiólogo de la Fundación de Lili en la ciudad de Cali, Colombia. El tema que vamos a desarrollar es tomosíntesis y lo hemos orientado al impacto en la parte clínica. Entre los objetivos que vamos a pretender cubrir está revisar los factores técnicos de la tomosíntesis digital de la mama, identificar las indicaciones y aplicaciones en tamizaje y diagnóstico con la tomo, exponer la utilidad de la mamografía sintetizada y presentación de casos. Miramos aquí esta imagen en donde podemos reconocer una proyección craneocaudal en una paciente de 46 años, densa. En el lado izquierdo corresponde a una mamografía digital 2D y la que se encuentra al lado derecho es una tomosíntesis en la misma proyección craneocaudal. Vemos la dificultad que existe de las mamas densas, que ya vamos a hablar de ello, y que limita un diagnóstico certero. Aquí podemos encontrar varias zonas que pudieran sugerir alteraciones de la arquitectura, pero no es claramente visible una zona de patología para definir. Al hacer la tomosíntesis, encontramos que en el cuadrante interno de esta mama se aprecia una imagen nodular espiculada que corresponde a una neoplasia que vamos a ponerla en esta imagen del corte más representativo y corresponde a un carcinoma invasivo de tipo no especial ductal sin otra especificación. Entonces aquí estamos viendo de entrada un impacto importante en el diagnóstico de la misma. De todos es sabido que la mamografía es la técnica de elección en el tamizaje del cáncer de mama. La mamografía digital, o también llamada mamografía 2D, tiene sensibilidades que va de un 85 a un 97%, con especificidades que alcanzan 80 y 90%. De todos es sabido que la densidad mamaria disminuye la sensibilidad porque hay bastante interposición de tejido que nos va a ocultar imágenes que pueden pasar desapercibidas. Es por esto que en los últimos años se han desarrollado algunas herramientas diagnósticas adicionales que nos van a ayudar a aumentar esta sensibilidad y especificidad, en especial ecografía, y vamos a hacer referencia a la tomosíntesis, que fue desarrollada en los últimos aproximadamente 14 años, siendo aprobada por la FDA en el 2011. La tomosíntesis es una técnica de imagen que se ha convertido en un nuevo estándar de imagen mamaria en la valoración de las mismas. Es capaz de aumentar la sensibilidad de la mamografía en la detección de cáncer de mama hasta en un 41% más de la que se tenía pues de la mamografía 2D, y hemos encontrado también que ha impactado en el rellamado, disminuyéndolo por eliminación de artificios superpuestos. A pesar de lo anterior, persisten retos e inquietudes sobre sus aplicaciones. Un poco para mostrar en qué consiste la tomosíntesis. Encontramos aquí al lado izquierdo, en la A, correspondería a una mamografía digital 2D normal, donde tenemos los rayos X incidiendo sobre la mama, y aquí tenemos un receptor donde vamos a producir la imagen. Y como en este ejemplo vemos dos nódulos que van a quedar superpuestos el uno sobre el otro. En la tomosíntesis tiene la capacidad de realizar cortes o imágenes bidimensionales a baja dosis de radiación. La mama va a estar comprimida como si fuera una mamografía común y corriente, y el tubo se va a desplazar en un ángulo de barrido sobre la mama en un arco prefijado y de acuerdo el ángulo a la casa comercial que lo haya desarrollado. Es importante recalcar que la reconstrucción de estos cortes de tomosíntesis son de 1 milímetro y van paralelos al detector. Vemos el ejemplo claro aquí, cómo estas imágenes se pueden
entre comillas, desmontar y no van a quedar superpuestas como la teníamos en la mamografía digital 2D, y aquí se pueden apartar o esclarecer claramente las dos imágenes, ¿sí? Este ejemplo es un ejemplo de nuestra casa. Recordemos que el café es nuestra insignia a nivel mundial. Nos reconocen por tener el mejor café del mundo. Entonces, quise yo representarnos a este producto de exportación y le tomamos una mamografía análoga, que es esta, que ustedes pueden ver aquí, marcada alteración, donde no podemos delimitar adecuadamente los márgenes de estos granos de café. En una mamografía digital encontramos que hay una mejor valoración de los mismos, pero claramente la tomosíntesis al hacer cortes de 1 milímetro, miren que podemos reconocer, vamos a parar aquí y reconocemos claramente todas las características de los granos de café, pudiéndose individualizar cada uno de los mismos, evitando superposición sobre de las mismas estructuras. Respecto a la radiación que produce la tomosíntesis, en screening la tomosíntesis digital fue avalada por el Colegio Americano de Radiología como un uso apropiado, dando la misma categorización que la mamografía 2D de screening. En este estudio se puede ver el promedio glandular de la dosis de mamografía normal versus una tomosíntesis. Vemos que los valores están muy cercanos, pudiendo esto representar casi una igualdad. Lógicamente que debemos tener claramente que el grosor de la mama nos va a dar una mayor o menor cantidad de radiación. Lógicamente, a mayor grosor de la mama, pues tenemos que aplicar más energía. Entonces, lo que les quiero representar con esto es que la mamografía, que es la que está en amarillo, tiene unos valores muy similares a la tomosíntesis. Entonces, esto es de suma importancia para más adelante de esta charla. Entonces, ¿cómo podemos impactar en la dosis de radiación? Recordemos que la mamografía convencional o análoga tiene una radiación aproximada por proyección de 1.8 a 2 miligrays. La mamografía digital 2D de 1.4 miligrays por proyección. La tomosíntesis está entre 1.2 y 1.4 miligrays por proyección. Recordando que el rango permitido por la ACR es de 3 miligrays por proyección por mama. Nosotros en la Fundación Valle de Lili estamos haciendo el combo conocido mundialmente que representa una tomosíntesis a la cual se le agrega una mamografía 2D digital. En conjunto, estas dos sumadas nos van a dar 2.6 miligrays, estando por encima de todos los anteriores parámetros que hemos descrito y estando muy cercanos a, a los 3 miligrays avalados por cada proyección. Es por esto que aparece un término nuevo que han desarrollado las casas comerciales que se llama mamografía sintetizada, la cual vamos a explicar en las próximas diapositivas. Recordemos que mamografía sintetizada es la que se origina a partir de los cortes de tomosíntesis sin añadir nuevas mamografías o una mamografía digital aparte como la estábamos haciendo en el combo. O sea que a partir de la tomosíntesis se genera esta mamografía sintetizada y el valor es de 1.2 a 1.4 miligrays, que es supremamente bueno, está casi en la mitad de lo avalado por cada proyección.
Entonces, hablando de la mamografía sintetizada, es una imagen con características similares a la mamografía 2D. La mamografía sintetizada nace o se origina en una reconstrucción con proyecciones en máxima intensidad a partir de las imágenes obtenidas de la tomosíntesis. O sea que esta mamografía sintetizada no va a adicionar radiación ionizante, porque es hecha a partir de la data de la tomosíntesis. Este ejemplo vemos la mamografía sintetizada, cómo la vamos a originar. Empezamos entonces haciendo cortes milimétricos de la tomosíntesis, como lo acabamos de ver en ese diagrama. Estos son los cortes representados por cada proyección que se hace sobre la mama. Y al final de estas que están aquí, de esta data o de esta información de la tomosíntesis, originamos una mamografía sintetizada que va a ser muy similar a la mamografía 2D digital. Es una proyección con intensidad media que vamos a encontrar. Y aquí tenemos el claro ejemplo de una mamografía 2D digital, normal, full digital, versus una mamografía sintetizada, que de acuerdo a cada casa comercial tiene pues un nombre particular dado. Entonces miren que son de calidades muy similares. Este es un ejemplo en donde encontramos un carcinoma ductal infiltrante en la mama derecha en esta mujer de 63 años, en donde está la mamografía digital normal 2D. Esta es la mamografía sintetizada que estamos haciendo, en donde podemos reconocer una alteración en la arquitectura del tejido fibroglandular que se comprueba en este corte fijo de la tomosíntesis, que es el más representativo. Miren que aquí en la primera 2D hay muy pocos signos que nos puedan sugerir que aquí haya un cáncer, como fue este cáncer ductal infiltrante de la mama derecha de esta paciente. Lo único que nos podría dar un poco de sospecha sería esta rectificación del aspecto posterior del tejido fibroglandular. En este estudio lo que se quiere ver es el impacto que tiene esta mamografía sintetizada en cuanto a la disminución de dosis de radiación sobre la mama, utilizando o comparando una mamografía digital 2D con tomosíntesis. Nos dan estos dos valores, que lógicamente el primer valor corresponde a la mamografía convencional digital 2D y este el de la tomosíntesis. Mientras que la tomosíntesis únicamente nos va a dar 2.44 en este mismo estudio, porque de aquí vamos a originar la mamografía sintetizada que acabamos de explicar y vemos cómo hay una reducción de casi un 40% de la radiación sobre la mama, y así estos dos estudios igualmente vemos cómo hay una disminución casi de un 45% de la dosis de radiación. Bien, este estudio también nos dice, al final, logra concluir que la mamografía sintetizada no es inferior a la mamografía digital en tamizaje y que tenemos algunas ventajas, lógicamente, de la mamografía digital sintetizada, como es básicamente una de las mejores, que es la disminución en la dosis de radiación glandular, casi en un 40%, como acabamos de ver. Igualmente vamos a mejorar detección de distorsiones de la arquitectura, como en los ejemplos que hemos puesto anteriormente. Y también vamos a ver que hay en este estudio un aumento en la detección de algunas calcificaciones que no se reconocían con la 2D. Desventajas que tiene, como todo, lógicamente, tenemos que es mucho más sensible a artificios externos, bien sea por movimiento o por densidad de la mama, el movimiento que da el tubo al hacer el arco sobre la mama valorada. En este otro estudio compararon la mamografía sintetizada fue comparada con la mamografía digital con tomosíntesis, y este estudio fue retrospectivo observacional del 2008 al 2011, y al final encontraron que había una sensibilidad y especificidad muy similares tanto en la mamografía digital versus la sintetizada con la mamografía digital normal. En
en general no habían diferencias en desenlaces secundarios y sí, pues en las tasas de rellamado también se disminuyeron bastante. Son las curvas muy parecidas, como las pueden ver aquí a la derecha, que nos reconfirma que no existen diferencias significativas entre las dos. Para hablar un poco del impacto de la tomosíntesis, cómo nos ha favorecido en nuestra práctica clínica, vemos que se está valorando básicamente el impacto se ha dado mucho más en detección de cáncer, en el rellamado, y estos falsos negativos y cáncer de intervalo continuamos haciendo estudios para conclusiones más posteriores. Hay varios estudios en curso actualmente. Vamos a hablar del impacto que ha tenido la tomosíntesis en el tamizaje para detección de cáncer de mama. Entonces, recordemos que la mamografía digital tiene una tasa de detección de cáncer aproximadamente de 2.4 casos por cada 1000 estudios realizados, versus la mamografía digital sumada con tomosíntesis, en donde casi duplicamos esta tasa de detección de cáncer por los mismos 1000 estudios, pasaron a 4.6, o sea, significativamente se mejora en esta primera variable pues, que estamos exponiendo en este momento. Aquí, en este estudio de Radiology, esto fue realizado en el 2019, encontramos cómo está representado y cómo pueden ellos ver cómo ha favorecido la asociación de la tomosíntesis con la mamografía digital sumada en los siguientes estudios. Si vemos aquí la primera parte donde está el cuadro rojo, estos son estudios realizados en Europa y son prospectivos. En ellos compararon la mamografía digital versus la tomosíntesis. Miren cómo se aumentó la detección de cáncer por cada 1000 estudios realizados. Vemos que en todos hay un incremento del mismo. Estos son estudios europeos y en esta parte inferior son estudios americanos que son retrospectivos, en donde también se vio menos, pero se vio que existe un aumento en de los casos de detección de cáncer temprano. Y estas diferencias están dadas básicamente porque tienen programas de tamizaje diferentes, porque los americanos lo hacen anual y los europeos cada 2 años, y son más tempranos los inicios del tamizaje en el grupo de los americanos versus los europeos, que emprenden esto a partir de los 50 años, mientras que los americanos a partir de los 40 años. Muy bien. Siguiendo por esta misma línea, un estudio de Verona en el 2018 nos permitía también reafirmar lo que anteriormente expusimos. Este estudio bienal de tamizaje de mujeres de 50 a 69 años fue prospectivo y era mirar la tasa de detección de cáncer con tomosíntesis más mamografía sintetizada comparada con la mamografía digital 2D. Vemos que se valoraron aproximadamente 34.000 pacientes en el primer grupo. De estos, la tasa de detección fue de 9.2 por cada 1000 estudios, y los que utilizaron solamente mamografía digital 2D, que fueron también aproximadamente 29.000 pacientes, la tasa de detección fue de 5.2. Vemos que la tasa de detección es mucho más alta cuando se utiliza tomosíntesis más mamografía sintetizada, y esto también coincide que en estos grupos encontramos también que se descubren más cánceres, los cuales también tienen grados histológicos menos agresivos. El estudio de Oslo, también del 2008, es un tamizaje bienal de 50 a 69 años. Fue prospectivo, era evaluar efectividad de la mamografía digital versus mamografía digital con tomosíntesis en tamizaje. Lo mismo, miren que se compararon mamografía digital 59.000
pacientes versus 24.000 con tomosíntesis. Al final la tasa de detección de cáncer fue el 6.3 en la mamografía digital versus 9.3 cuando se agregó la tomosíntesis por cada 1.000 pacientes, o sea que significativamente aumenta la detección de cáncer. Y también ellos evaluaron aquí el rellamado, que también fue menor en la tomosíntesis, cosa que era alta en el grupo de mamografía digital. Al analizar tamaños, no hubo muchas diferencias significativas entre el tamaño tumoral, el compromiso ganglionar ni el cáncer de intervalos. Y lo que sí se ratifica que los tumores encontrados, que fueron mucho más cuando se agregó la tomosíntesis, fueron menos agresivos, con KI67 mucho más bajos que en la mamografía digital 2D. Bueno, eso en cuanto a la detección de cáncer. Ahora pasamos al rellamado. ¿Cómo nos ha impactado esto? En el mismo estudio de Radiology del 19, han demostrado la gran mayoría de los estudios que hay una disminución en la tasa de rellamados. ¿Por qué? Porque ha mejorado la resolución para desenmascarar o desmontar imágenes que estén superpuestas, como en el caso de asimetrías focales o las distorsiones de la arquitectura. Se comprueba aquí nuevamente con el mismo grupo de estudios. En este caso comenzamos con los americanos, en donde miren cómo se disminuye el rellamado. Y en los estudios europeos es un poco menor, pero tiene valores muy representativos. En cuanto a los falsos negativos y cáncer de intervalo, como dijimos, estos no van a existir mucha diferencia en la mayoría de los primeros estudios que se tienen hasta ahora. Hacen falta más estudios a largo plazo para caracterizar mejor estos hallazgos y definirlos más claramente. ¿Por qué por qué la tomosíntesis? ¿Por qué la debemos utilizar? Porque pues tiene unas aplicaciones en la práctica clínica que nos van a hacer muy favorables. Dentro de todas estas aplicaciones podemos hacer énfasis sobre calcificaciones, cómo esta aplicación se puede dar a distorsiones, lesiones ocultas, enfermedad multifocal multicéntrica, superposición de tejidos y las demás caracterizaciones que nos pueden hacer mejorar esta práctica clínica diaria. Todos estos han sido estudios basados en la evidencia que han probado el valor de la tomosíntesis en estos escenarios. Respecto a las microcalcificaciones, la detección en los programas de screen, en este estudio comparan la mamografía sintetizada y asociada pues a tomosíntesis versus solamente la mamografía digital 2D. Es un estudio retrospectivo, compara la capacidad de detección de microcalcificaciones en tomosíntesis más sintetizada versus solamente la mamografía digital. En estos grupos mostraron que había igual sensibilidad y especificidad para la identificación de microcalcificaciones sospechosas. No existe inferioridad pues, en la caracterización, que es lo más importante. Este otro estudio también evalúa la capacidad de detección de microcalcificaciones con mamografía digital más tomosíntesis versus solamente la sintetizada con tomosíntesis. Tampoco hubo diferencias significativas entre especialmente la mamografía digital 2D y la mamografía sintetizada, pero sí hubo un gran impacto porque se redujo la radiación en el grupo donde utilizaron la mamografía sintetizada. Aquí hay algunos ejemplos de calcificaciones, 69 años de tamizaje. Esta es una mamografía 2D, esta es una mamografía sintetizada, en donde vemos aquí un pequeño grupo detrás de este clip de titanio, y en los cortes de la tomosíntesis podemos aquí representarlos. Y resultó ser un carcinoma ductal in situ después de la biopsia realizada. Esta otra paciente, donde tenemos un grupo de microcalcificaciones pleomórficas de distribución regional en la mama izquierda hacia el cuadrante superexterno, en donde podemos ver la mamografía digital 2D versus la mamografía sintetizada. Miren que es casi lo mismo.
Son más contrastadas las mamografías sintetizadas que la 2D, pero los hallazgos son muy similares. Miren aquí el ejemplo. Cambiando de target que estábamos hablando anteriormente de las microcalcificaciones, vamos a ver cómo impactados en las distorsiones de la arquitectura. Sabemos que el cáncer de intervalo se manifiesta muy comúnmente como una zona de distorsión, entonces va a traer beneficio en las mamas densas especialmente, pues porque van a quedar ocultas. También podemos encontrar correlación clínica cuando tengamos alteraciones por cirugías previas, biopsias o traumas, que no tengamos antecedentes claramente definidos. Con esto podemos asumir los hallazgos claramente de las diferentes hallazgos en la mamografía y en la tomosíntesis. En este estudio también de Radiology encontramos que sobre las distorsiones de la arquitectura en mamografía, la tomosíntesis tiene un gran impacto porque tiene una ventaja pues marcada, porque va a mejorar la detección en las distorsiones, sobre todo los de cáncer de intervalo que van a pasar por alto muy frecuentemente. Hasta un 26% de las distorsiones de arquitecturas se pueden ver en ultrasonido y mamografía digital, ¿sí? Y los resultados malignos hasta un 32% de las distorsiones de las arquitecturas biopsiadas por tomosíntesis se han encontrado pues en este estudio. Entonces, la importancia de la nos puede pasar en una mamografía muy densa. Tenemos aquí, no sé, esta paciente tiene 66 años, está en tamizaje, antecedentes personales, tiene un carcinoma ductal infiltrante en la mama izquierda. Uno aquí puede mirar esta mamografía, que es una mamografía 2D digital. Alteraciones claramente no, puede que aquí exista alguna pequeña zona, pero se puede pasar. En la mamografía sintetizada, miren que se hace mucho más evidente esta alteración de la arquitectura, y cuando vemos la tomosíntesis, vemos el corte fijo sobre esa zona, vemos que hay una lesión irregular, espiculada, que se corresponde con eso, y es un carcinoma ductal infiltrante en la mama izquierda y fue considerado de intervalo. Perdón, de la mama izquierda tenía este cáncer y tuvo un cáncer de intervalo contralateral. En este otro caso es una señora de 90 años con grandes limitaciones en el posicionamiento. Es una señora que se puede ver aquí en la mamografía 2D, en donde encontramos que hay una alteración en el posicionamiento por lo limitante de la paciente, pero lo interesante es que la paciente tiene un cáncer, un carcinoma ductal infiltrante ya diagnosticado y en tratamiento. Si ustedes ven, es una mamografía pues, muy similar, ¿cierto? Las mamas derecha e izquierda, si uno no encuentra una gran alteración, podría uno decir que aquí hay algo, una calcificación por aquí, vasculares, pero en la medio lateral, claramente pues una lesión no se encuentra. Vemos cómo entonces en esa mama izquierda encontramos el siguiente hallazgo que no era evidente, como si lo es en este corte que vamos a detener aquí. Este corresponde a esta lesión que está aquí, que jamás pudiéramos considerar que se trata de una lesión, de una distorsión de la arquitectura que estamos aquí representando. Mírenla ahí cómo está. Entonces esto corresponde pues a un carcinoma, como ya se explicó. Esta otra paciente vemos una mama relativamente densa, tipo C, donde hay unas zonas de asimetrías aquí, en esta otra parte acá. Es difícil comprometerse a decir que hay una lesión espiculada o no, o una distorsión. Hacemos los cortes de tomosíntesis y miramos cómo en la mama izquierda, hacia el cuadrante interno, hay una zona de importante distorsión de la arquitectura que se ve representada en la proyección medio lateral de esta mama, ahí, aquí arriba. Bien, eso era para mirar este hallazgo mamográfico que no era tan evidente como sí en la tomosíntesis.
Bueno, seguimos entonces. Esta es el resumen de la paciente anterior, era 45 años y resultó ser un carcinoma infiltrante asociado a un ductal in situ de alto grado. Esta otra paciente, 62 años, tiene una biopsia reciente con un resultado positivo para malignidad en una de las mamas. Aquí es muy complicado uno decir que hay algún hallazgo de una alteración. Hay un poco de asimetría aquí por tracción de esta parte posterior del parenquima mamario, que es asimétrico, podría ser lo único. Y empezamos a ver que este fue el ejemplo que pusimos al principio. Miren aquí la lesión espiculada, que en esta otra zona estaría en esta mamografía medio lateral estaría representada aquí, en esta zona de distorsión. Muy difícil de ver, está la mamografía sintetizada. Al hacer la tomosíntesis, vamos a ir directamente a la mama como tal, derecha, donde vimos el hallazgo, mírenlo aquí, mírenlo allí, y en la mamografía medio lateral está representada aquí, en esta zona de alteración de la arquitectura. Esta señora tenía una neoplasia en esa zona que ya había sido biopsiada. Resultó ser, en estas imágenes, que son las representaciones de los cortes de tomosíntesis, un carcinoma ductal infiltrante. Respecto a las asimetrías, recordemos que el tejido mamario, entre más denso sea, que se caracterizan como mamas tipo C y D, nos va a disminuir la visualización porque encontramos mucho tejido que va a estar superpuesto y pueden simular alteraciones dentro de la mama. Es aquí donde la tomosíntesis, debido a los múltiples ángulos de incidencia sobre la mama que va a adquirir en cortes milimétricos, nos permite ir valorando milímetro a milímetro el tejido que estamos reconociendo como posible patológico o no. Es por esto que entonces la tomosíntesis nos va a resolver especialmente la superposición de estos tejidos. Hay una disminución importante en el rellamado por asimetrías al compararse con la mamografía digital, hasta un 32%, y en las asimetrías focales igualmente la disminución es bastante del rellamado, también llegando a valores del 32% respecto a la mamografía digital, que era solamente del 18%. Es por eso que tenemos que valorar en forma adecuada las mamas y podemos definir que se trata de tejido normal que está superpuesto en algunos sitios de la mama, o en su defecto podemos encontrar metidos en este tejido de asimetría nódulos que pueden corresponder a patologías malignas. En este caso, miren, tenemos unas proyecciones en craniocaudal y medio lateral donde vemos que hay una mayor cantidad de tejido fibroglandular en el cuadrante superior y región prepectoral, que se manifiesta acá en el cuadrante externo. Es tercio posterior de la mama. Y esas imágenes en los cortes de tomosíntesis, que tomamos solamente los cortes más representativos, corresponde a tejido fibroglandular normal en una paciente que venía en controles. Esta otra, 57 años, vemos como hay una simetría global de toda esta zona de la mama. Comparativamente, aquí nos faltó la medio lateral, pero era para representar básicamente que esto corresponde a tejido, que se ve aquí en la tomosíntesis. Miren, todo esto es tejido fibroglandular. ¿Vale? Asimismo, como hay asimetrías, también pueden haber superposición de los tejidos, en especial las calcificaciones. Si ustedes se dan cuenta, estas calcificaciones en esta mamografía sintetizada remedan o simulan unas microcalcificaciones lineales sospechosas. Si hacemos los cortes en la tomosíntesis, vamos a darnos cuenta que en el primer corte de la tomosíntesis que comienza, se reconocen las microcalcificaciones, o sea que estas están en la piel y nos evita biopsias insuficientes o biopsias
que no nos van a dar mayor información. 47 años, esta paciente tiene una lesión aquí que es evidente, está superpuesta, se puede pasar, pero en la tomosíntesis encontramos que, si ustedes se dan cuenta en la anterior, estas imágenes en la imagen anterior vemos cómo esa zona la estábamos representando aquí, pero la imagen es acá. Entonces nos podemos equivocar en la 2D y esto nos ayuda en el posicionamiento. Se la voy a colocar aquí en el resumen. Esta es la mama medio lateral, donde aquí habíamos puesto la lesión, pero miren que la lesión está mucho más arriba, que queda representado en los cortes definidos de la mamografía en la zona de la línea intercuadrántica superior de esta mama. Y esto resultó ser pues un carcinoma de tipo no especial, con una ecografía y con una biopsia posterior que la pudimos representar. Lesiones ocultas en las mamas densas, ya hemos dicho que la superposición en las mamas C y D, que son bastante densas, nos van a disminuir la visualización y es un factor de riesgo independiente de cáncer de mama. Entonces, el aumento de la conspicuidad o de hacernos mucho más evidentes las lesiones de otras lesiones primarias, como las distorsiones y los nódulos espiculados. Aquí se hace este metaanálisis en donde se estudiaron 16, pues se acogieron 16 estudios para hacer este metaanálisis, en donde 11 fueron de tamizaje y 5 de diagnóstico, y se utilizó la tomosíntesis con o sin mamo digital versus solamente la mamografía digital en mamas con densidades C y D, y tuvieron un incremento en la tasa de detección en cáncer en la tomosíntesis, como ya fue referenciado al inicio, y volvieron a encontrar que hay disminución de rellamado en los estudios retrospectivos, ¿cierto? Entonces esto, lógicamente, son hallazgos que están a favor de la tomosíntesis y aquí queda representado en esta tabla en donde se puede ver cómo todos están a favor de la tomosíntesis. Bien, este es una paciente que podría en manos inexpertas pasarse por alto, porque es una mama densa, pero aquí pues claramente se puede ver una lesión que aparentemente es una distorsión con algunas espículas. En la tomosíntesis, en el corte fijo que tiene aquí, corresponde a esta zona que es, miren que no es muy fácil porque es una mama muy densa, y en la ecografía nos resulta que es una lesión nodular sólida e irregular, y resultó ser un carcinoma ductal infiltrante. En esta otra encontramos que hay una zona de mayor densidad por una asimetría en el cuadrante superexterno derecho de esta mama y encontramos ya dirigido solamente en los cortes de tomosíntesis, vemos que hay una lesión espiculada, que es esto que está aquí, pero esto se puede pasar desapercibido porque existen múltiples imágenes nodulares alrededor que nos la pueden estar ocultando. Entonces, la importancia de nosotros poder, miren que aquí en la contralateral, en la mediolateral, se ve la lesión en esta área, y en esta craneocaudal la encontramos hacia el cuadrante externo, en donde hay presencia de imágenes nodulares que pueden sugerir quistes, pero la imagen oculta de cáncer está allí. Y esto resultó ser, miren, estas son las estáticas en donde está la lesión. Miren aquí toda esta zona de mayor irregularidad versus los nódulos asociados. Resultó ser una neoplasia después de la biopsia. E igualmente, tenemos también que entender que la localización de lesiones pues, va a tener una mayor ventaja con la tomosíntesis, porque nos permite localizar y reconstruir en forma tridimensional estas imágenes, lo cual nos va a dar pues, una mejor localización. Ya dijimos las lesiones superficiales como calcificaciones cutáneas o quistes sebáceos o lunares se pueden ubicar fácilmente, y también permite localizar lesiones no palpables y mejorar el rendimiento en los senos de gran tamaño.
Ejemplos aquí otra vez, desde las microcalcificaciones que hablamos al inicio, anteriormente, mírenlas aquí. Aquí hay otro grupo de calcificaciones que parece que estuvieran proyectadas intraparenquimatosas y vemos que está en los primeros cortes de esta mamografía, de esta tomosíntesis. Mientras que estas otras lineales corresponden a muchas que están acá en el cuadrante externo. Pues esta es la tomosíntesis corriendo, donde vemos el primer corte aparece ahí, y ahí aparecen las micros. Entonces hay que estar pendientes. Cuando caracterizamos masas, pues lógicamente que la ayuda va a ser inmejorable porque caracteriza muy bien los márgenes, tanto de benignas como malignas. Entonces, la sensibilidad y especificidad va a ser muy similar pues, a la convencional diagnóstica que ya conocemos. Va a permitir identificar adecuadamente como galactoceles, amartomas, lipomas, necrosis grasa en evolución y, lógicamente, todo esto va a llevar a que se disminuyan esos rellamados, esos falsos positivos y las evaluaciones adicionales con las que contábamos anteriormente. Este es un ejemplo en donde encontramos que en esta craneocaudal hacia el cuadrante externo hay una pequeña asimetría. Si ustedes las pueden ver aquí representada como una zona de mayor densidad. Pero en esta mediolateral, en esta oblicua mediolateral, yo no encuentro nada de esto. Es muy similar al anterior. 54 años en tamizaje. Miren que ahí no hay nada. Encontramos entonces en la tomosíntesis, en esta zona, un nódulo espiculado. Caracterizamos muy bien esos márgenes aquí. Es una lesión que es ligeramente más densa al resto del parenquima mamario, pero se aprecia con bastante claridad que es una imagen irregular. Y entonces, en la lateral, medio lateral, la lesión se proyecta aquí, que estaría en la tomosíntesis, como lo señala la flecha amarilla, y después de la biopsia resultó ser un cáncer ductal infiltrante. 54 años la paciente. Esta otra, en el tamizaje, encontramos una lesión espiculada que se hace mucho más evidente en la sintetizada, también neoplasia, que está allí. No, señor. Todo el mundo dijo, eso es una neoplasia, miren la lesión, y no, se desaparece, como la pueden ver ustedes. Esa va a disminuir los falsos positivos. Ok, ya para finalizar, algunos puntos que queremos dejar claros. Sabemos que la implementación continua de la tomosíntesis en la práctica clínica nos ha mejorado los resultados, especialmente de tamizaje y también de diagnóstico, ¿no? Específicamente en disminución de rellamado y aumento en la tasa de detección del cáncer de mama. La mamografía sintetizada que está llegando para quedarse y va a reemplazar a la mamografía 2D nos va a servir o nos sirve en forma importante en la reducción de la exposición a la radiación, manteniendo resultados de alta calidad en cuanto a la imagen. Y también como una gran conclusión de varios de los estudios, sabemos que la tomosíntesis tiene capacidad de detectar muchos más cánceres que la mamografía digital 2D y los va a encontrar en estadios menos agresivos más temprano, lo cual va a dar mejor resultados en el tratamiento, con menor agresividad de los tratamientos en las pacientes y con sobrevidas que pueden ser mucho mejores para ellos. Bueno, esto era lo que les queríamos comentar de parte de nuestro servicio de imagen mamaria de la Clínica Valle del Lili.